Padre, y que necesito de tu ayuda a través de tu Espíritu Santo, Padre. Dame la sabiduría, Señor, dame la paz, la tranquilidad, Señor, para poder compartir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a darle comienzo a este mensaje, hermanos. Este mensaje titulado De Camino a Emaús. Hace un momento ustedes hacían la lectura y yo solamente voy a leer el versículo 32 que nos dice: y se decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. ¿Cuántos de nosotros en más de alguna ocasión hemos tomado la misma postura que estos varones? No en incertidumbre, no me refiero a eso, hermanos, me refiero más bien a cuántos de nosotros hemos tomado de repente un camino, quizá caminando por ahí, platicando con alguien, o que usted vaya de camino hacia la ciudad en un automóvil. ¿Cuáles son las pláticas o las conversaciones que usted tiene? Quizá algunas pueden ser interesantes, pero también hay algunas otras que solamente son para pasar el tiempo. Y a lo mejor nosotros nos podemos asimilar un poquito o mucho a estos dos hombres que iban de camino a Emaús. En la plática, pero vamos a ver qué tipo de plática estaban llevando a cabo estos dos hombres, ¿no? Se dice que iban de camino a Emaús, y yo digo que erróneamente caminaban en sentido contrario. ¿Por qué yo digo que caminaban erróneamente en sentido contrario, mis hermanos, estos dos hombres que iban de camino a Emaús? Sencillamente, es que estos hombres no habían entendido que se estaban alejando de la iglesia. Aunque en aquellos entonces todavía no se conocía como iglesia, pero estaban reunidos todos porque era un día muy especial ese día, hermanos. Y ellos estaban de camino a Emaús. Ellos se estaban alejando, en otras palabras, de la hoguera. Yo le he dicho en más de diversas ocasiones: usted saque un leño del fogón y ¿qué le va a pasar a ese leño? Se va a apagar. Ellos estaban de camino a Emaús en vez de estar ahí en la hoguera donde estaban los demás hermanos. Y a muchos de nosotros nos sucede eso, mis hermanos. ¿Cuántas veces nos alejamos o nos ausentamos tan frecuentemente de la iglesia? Y nosotros deberíamos estar en la iglesia, pero a veces andamos en otros lugares, ¿no? Bueno, mientras estos hombres iban de camino a Emaús, dice que ellos conversaban. Y mientras nosotros desarrollamos este mensaje, vamos a darnos cuenta qué tipo de plática ellos iban conversando o llevando a cabo. Para mí el tipo de plática a lo mejor era de desesperanza, de fracaso, de frustración, incluso de tristeza. Y algo más, se sentían ellos derrotados. ¿Y saben por qué? Pensaban únicamente en su propio juicio, en el final fatídico o fatal en que terminó nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo terminó nuestro Señor Jesucristo? En una muerte de cruz. Ahora, ese día iban, dice que de camino, y para ellos debería ser un día sin igual, hermanos. Así como usted hoy está aquí, es porque para usted hoy es un día sin igual. Porque un día como hoy resucitó nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres iban de camino, pero ya había sucedido algo. Si usted lee la historia, un poquito más adelante, en el capítulo 24, o sea, más al principio, se dará cuenta que en el versículo 9 de Lucas 24, escuche esto: las mujeres, tanto María Magdalena, Juana, María madre de Jacobo y las demás de ellas ya habían tenido una experiencia al ir al sepulcro. ¿Cuál era esa experiencia? Habían tenido la oportunidad las mujeres de ver la piedra quitada. Habían bajado al sepulcro y habían visto el sepulcro vacío. Pero también había dos varones que se habían puesto al lado de ellas, que aparte de haberlas asustado, también les habían dicho que por qué buscaban al que había resucitado, que él ya no estaba entre los muertos. Eso es lo que les habían dicho. Pero estos dos varones que iban de camino a Emaús, escuchen lo que ellos pueden entender de las palabras de estas mujeres. Lucas 24:9. Y volviendo,
del sepulcro dieron nuevas de todas las cosas a los 11 y a todos los demás. Ellas estaban hablando y estaban diciendo lo que habían percibido, las buenas nuevas. ¿Sabes por qué estos dos hombres iban con esa actitud de desánimo y de derrota? Versículo número 11. Mas ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Aquí es parte del contexto, mis hermanos, del por qué estos hombres iban de regreso camino a Emaús. Es claro que nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado. Y es claro que esta mañana usted y yo estamos en este lugar porque creemos que nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿o no es así? Bueno, todos lo creemos así, ¿no? Entonces, ninguno de nosotros debe de cuestionar el hecho de la resurrección. No debemos de ponerle en tela de juicio ninguno de los seguidores de Jesús, porque de ahí depende nuestra fe cristiana. Pero escuchen cómo lo describe el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo número 14. Si verdaderamente no hubiese resucitado nuestro Señor Jesucristo. Dice el pasaje 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, y si en verdad los muertos no resucitan. Así lo describe el apóstol Pablo, si verdaderamente Cristo no hubiese resucitado. Y en esta misma condición nosotros podemos entender que estos dos hombres que iban de camino a Emaús, no sé por qué iban erróneamente en sentido opuesto, en vez de estar congregados con los hermanos, porque no creyeron en la palabra. Aquí viene la proposición de mi mensaje, hermanos. En el camino a Emaús sabrás lo que hablaron estos dos hombres y por qué Jesús tuvo que caminar con ellos. La necesidad misma del Señor Jesús de caminar con ellos. ¿Por qué? Porque vio una incertidumbre en ellos. Ahora, esto va más personal, mis hermanos. Ahora piénsalo. En tu camino de tu vida, tú te darás cuenta cómo es tu andar con el Señor. ¿Cómo es tu caminar con el Señor? ¿Qué pláticas o qué oraciones tienes de confianza con el Señor? ¿O qué oraciones de incertidumbre tienes con el Señor? Solamente tú lo sabes. O incluso, ¿cómo piensas? O también, ¿qué es lo que te desanima de caminar con el Señor? Pero ¿saben qué, mis hermanos? Lo más importante es que al final de tu camino, o al final de este mensaje incluso, Jesús pueda enardecer tu corazón. Eso es lo que anhelamos. Porque si usted ya leyó el pasaje, a ellos se les enardeció el corazón. Entonces, todos en nuestra vida hemos caminado a Emaús, hermanos. En momentos de incertidumbre, hemos caminado en momentos de temor, hemos caminado en momentos de fracaso, hemos caminado en momentos de desaliento y desánimo, y a través de este mensaje, mis hermanos, que vamos a desarrollar, vamos a entender cómo todo eso nuestro Señor Jesucristo lo cambió. Pero para que el Señor Jesucristo pueda cambiarlo en la vida de cada uno de nosotros, necesitamos tener un corazón sencillo, un corazón que verdaderamente quiera obedecer la palabra. Vamos a nuestro primer punto. De camino a Emaús, Jesús se acercó. Y yo quiero iniciar con esta pregunta. Escúchenmela bien, hermanos. ¿Cuál es la diferencia entre conocer a Jesús y saber acerca de Jesús? Son dos cosas diferentes. Una es conocerlo y otra solamente es saber de Jesús. Y siendo más precisos, referente a estos dos seguidores de Jesús, que les pasó esta pregunta, ellos sabían acerca de Jesús.
lo sabían, pero se habían olvidado tan pronto que habían conocido a Jesús tan de cerca, mis hermanos. ¿Ya ven la gran diferencia? Es como aquel soldado romano parado frente a la cruz. Estaba tan cerca de la cruz, pero tan lejos de Cristo. Muchos de nosotros podemos adquirir conocimiento, pero no conocemos a Jesús. Estos dos varones anduvieron cerca de Jesús, pero no conocieron a Jesús tan de cerca. Por ello, iban ellos de camino a su lugar de origen. Ahora, para que usted entienda esto, usted recuerda lo que le sucedió a Pedro, a Tomás, a Natanael, a Jacobo y a Juan, y dice que a 2 discípulos más. Ellos tuvieron también un encuentro con Jesús. Pedro en cierta ocasión a todos estos les dijo que fueran a pescar al mar de Tiberias, dando a entender, hermanos, que ellos ya habían vuelto a su vida pasada. ¿Cuál era su vida pasada? Ser pescadores, ¿sí? Por eso ahí Jesús le hace la pregunta en 3 repetidas ocasiones al apóstol Pedro, diciéndole: ¿me amas, Pedro? Porque estos hombres ya habían vuelto hacia atrás. Al igual que estos 2 hombres camino a Emaús, iban de regreso. Iban cabizbajos y derrotados emocionalmente, pero sobre todo espiritualmente. ¿Qué nos dice Lucas 24:13? He aquí 2 de ellos iban el mismo día de una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Dice que iban el mismo día. ¿Cuál era ese mismo día? Estamos hablando que para nosotros era el día domingo, era el día de resurrección, mas sin embargo ellos iban de camino a Emaús. Y esto era muy probable que en ellos había todavía ese momento de incertidumbre de lo que habían escuchado totalmente de estas mujeres. Ahora, ¿por qué ellos iban de regreso? Es probable también que su lugar de origen era Emaús, hermanos. Habían ido a Jerusalén a la Pascua, habían estado ahí todo ese tiempo, les había tocado mirar a lo mejor el proceso de lo que había acontecido. Iban de regreso aproximadamente caminando entre 11 y 12 kilómetros. Pero en ese caminar ellos llevaban recurrente un tema. Ese tema, mis hermanos, que ellos llevaban, los había dejado marcados. Estaban dándole vueltas y vueltas al mismo asunto, porque se les hacía difícil de creer o de aceptar lo acontecido. Y aún más, olvidarlo, ¿verdad? Lucas 24:14 dice: e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. ¿Cuáles aquellas cosas? Quizá la captura, quizá el momento de los juicios que le hicieron a su Señor Jesucristo, la crucifixión, la resurrección, pero aún no creían. Ahora te pregunto, ¿alguna vez has tomado un tema que no te es fácil dejar y que lo tienes tan presente? ¿Has tomado temas así? Y que estás dándole el mismo tema, y a lo mejor puede ser que traemos un tema de la muerte de un familiar, de un amigo o de un conocido, por un decir. Pero son temas que a veces no los soltamos tan fácilmente, ¿no? Pues esos 2 hombres, el tema que ellos llevaban era de que su esperanza que tenían en Jesús se había disipado. ¿Cuál era la esperanza que no solamente tenían ellos, sino toda la humanidad que les tocó conocer a Jesús? ¿Saben qué esperaban de Jesús? Que Jesús los libertara. Pero no de la manera que Jesús vino y nos libertó. Ellos esperaban que Jesús nos libertase con espada, que Él fuera como un caudillo levantándose en contra del gobierno romano. Por eso era parte de una frustración también que a lo mejor ellos traían en su mente, como el pensar que aún seguían bajo el liderazgo o el yugo de los romanos. Entonces, mientras ellos iban entretenidos o ensimismados en la plática, dice que se les acercó alguien, pero ellos no pudieron identificarlo
y reconocerlo. Y a veces es necesario, mis hermanos, que nos suceda que alguien se acerque a nosotros que no podamos identificar o reconocer. Ellos no sabían quién se había acercado ahí, era el mismo Jesús. Y a veces es necesario, hermanos, porque cuando se acercó Jesús con ellos, ¿qué es lo que pudo percibir en ellos? Quizá la falta de fe, su falta de confianza, su falta de dependencia del Señor. Ellos estaban mostrando todo lo contrario. Por eso escuche que dice Marcos 16:12. Es el mismo tema, nomás lo menciona de diferente manera. Marcos 16:12 dice, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino y yendo al campo. Cuando yo leía los comentarios bíblicos, mis hermanos, y cuando dice que se les apareció de otra forma, da a entender también que nuestro Señor Jesucristo, al decir que se les apareció de otra forma, es porque Jesús ya había resucitado. Tenía la misma figura, el mismo físico, el mismo todo, pero Jesús ya había resucitado. ¿Sí? Ahora, se acercó a ellos, y Él era alguien muy especial para ellos, que incluso aún lo tenían en sus conversaciones, ya que los había dejado marcado por lo sucedido. No lo habían olvidado ellos, pero ellos no pudieron reconocerlo, ¿verdad? Dice Lucas 24:15, sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús mismo. ¿Qué es lo que hacían ellos? Una plática, pero esa plática, ¿qué se volvió? Discutían entre sí. ¿Cómo representarlo nosotros en nuestra vida? ¿Cómo representar esto? Hermanos, ¿cuántas veces por estar ocupado, a veces que nos quedamos enfrascados en el pasado, o en situaciones que nos dejan marcados, a veces nos hacen olvidarnos del presente? Hay gente que quedamos siempre atrapados en el pasado, hermanos, y no olvidamos el pasado porque nos cuesta mucho trabajo. Pero aquí el Señor se acerca con ellos y ellos siguen la misma plática, la misma situación, pero no se dan cuenta que Jesús ya ha resucitado. Y cuando nosotros nos enfrascamos en lo mismo, entonces no podemos ver a Cristo. No podemos ver a Cristo lo que Él está haciendo en nuestra vida presente. ¿Y cómo lo podemos ver? El cómo te bendice, el cómo te cuida, cómo te guarda, cómo te prospera, incluso cómo te soluciona problemas o necesidades. Pero estamos tan enfrascados que no podemos ver nosotros mismos a Jesús. No podemos ver sus bendiciones que Él da en nuestras vidas. ¿Qué nos dice Lucas 24:16? Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. ¿Cuántas veces nuestros ojos han sido velados, hermanos? Dejamos el cuidado de Dios y aún renegamos, Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no me cuidas? ¿Por qué permitiste esto? Dios está guardando todo. Y lo está guardando con un propósito. ¿Saben por qué nos pasa eso, que no vemos a Jesús en nuestras vidas? Por la dureza del corazón del hombre. No lo podemos ver a Jesús y Él siempre está a nuestro lado. Y nos debemos de sentir, hermanos, que estamos siendo cuidados y guardados y que Él va caminando al lado de nosotros. Y que podemos tener la bendición de Dios en nuestra vida, no solamente en los momentos, sino en todo el día, mis hermanos, en nuestro caminar. Podemos y debemos reconocer. ¿Saben cómo lo manifestó Job a pesar de todo lo que él sufrió? Él pudo ver a Dios al lado de él. Dice en Job 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es necesario, hermanos, a veces pasar por situaciones tan difíciles cuando vas de camino a Emaús o de camino en tu vida por donde tú vayas. Es necesario pasar cuestiones terribles a veces para nosotros poder ver verdaderamente a Jesús tal y como es. Y el verlo me refiero a conocerlo, no a saber de Él, a conocerlo, mi hermano. Esto me lleva a mi segundo punto. De camino a Emaús, Jesús vio su tristeza. Estos dos hombres iban caminando, pero también traían un semblante mostrando disolución por lo sucedido. Pero quizá más porque no esperaban esto de Jesús, que se dejara matar ahora
Incluso han identificado la tristeza de alguien de ustedes en la persona de alguien. A veces caminas por la calle y puedes ver semblantes tristes, semblantes desesperados, semblantes angustiados. Incluso cuando tú ves a alguien cabizbajo, uno puede pensar, esta persona tiene algo, ¿no? Le está sucediendo algo. ¿Usted recuerda a Caín? ¿Cómo lo miró Dios mismo a Caín? ¿En qué condición lo miró? A veces uno quiere ocultar las cosas, pero no. Dice Génesis capítulo 4, versículo 6. Entonces Jesús dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? O sea, enojado. ¿Y por qué ha decaído tu semblante? El Señor sabe apreciar no solamente nuestro semblante, hermanos. ¿Qué más puede apreciar Dios de nosotros? Así como Jesús lo pudo apreciar de estos dos caminantes. Aprecia el corazón. Y Él sabe qué es lo que hay en nuestro corazón, hermano. Yo recuerdo hace tiempo que en una prédica yo decía que nuestra tarjeta de presentación es nuestro rostro. Y nuestro rostro manifiesta muchas cosas, hermanos. Puede manifestar el dolor que usted trae, la alegría o la tristeza. ¿Y qué nos dice Proverbios 15:13? El corazón alegre hermosea el rostro. El corazón alegre. Pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo estaba el corazón de estos dos hombres que iban de camino, hermanos? Pero veamos estos dos hombres. El mismo Jesús les hace una pregunta en Lucas 24:17. Y les dijo Jesús, ¿no? O Él les dijo, ¿qué pláticas son estas y qué tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? El Señor dice, bueno, ¿por qué sigues enfrascado? ¿Por qué sigues en lo mismo? Hermanos, hay pláticas que a veces no valen la pena dialogarlas, hermanos. Cuando tienes un disgusto, a veces estás enfrascado y dices, es que yo tengo que platicar. Pero no vas a platicar, vas a discutir, porque estás enfrascado. Entonces ese tipo de pláticas no vale la pena quererlas dialogar o quererlas, según uno, arreglarlas o subsanarlas, no. Te llevan a hablar solamente de una manera pesimista, negativa, con dolor, con amargura, para lastimar a alguien más. A veces es cuando retomamos pláticas así, que estamos enfrascados en el pasado. ¿Y saben qué? Sobre todo que esas pláticas que tienes no te edifican. Así que no nos enredemos en pláticas necias y mucho menos traerlas a la mente. Y también cuando menos son gratas, ¿verdad? Porque te hacen cambiar tu estado de ánimo y no te causan bienestar, sino todo lo contrario, te causan aflicción, ¿sí? Te hacen que traigas recuerdos tristes que te transmiten melancolía nada más a tu mente. ¿Qué dice Lucas 24:18? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero de Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? ¿Qué es lo que estaba volviendo Cleofas? Atrás, versículo 19. Entonces él, refiriéndose a Jesús, dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Lo reconocían. Pero solamente estaban ellos enfrascados en el pasado, mas no podían ver que Jesús ya había resucitado conforme a la palabra. Versículo 20. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? ¿Qué es lo que estaban manifestando? Solamente su tristeza. Y su tristeza fue motivo de no querer seguir ellos adelante. Porque para ellos todo había terminado en la cruz o en la muerte de Jesús. Porque nunca pudieron entender bien las palabras de Jesús, que era necesario que el grano de trigo cayera en la tierra para que diera fruto. No podían entender ellos eso, hermanos. Porque esas palabras Jesús se las había dicho una y otra vez, mis hermanos. Por tanto, su fe no era genuina, sino era emocionalista, basada en lo que veían acerca de Jesús. ¿Y qué es lo que veían de Jesús? Sus milagros.
¿Qué nos dice Lucas 24:21? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. ¿Dónde estaban sus pensamientos en el pasado? ¿Cómo estaba su actitud? En tristeza, mis hermanos. Entonces, muchos de nosotros siempre esperamos más de aquella persona. Lo mismo nos sucede de Jesús. Esperamos a veces más de Jesús en nuestra vida. Y le pedimos señales como Gedeón, pero nuestra fe no está en lo que vemos. Y tampoco nuestro semblante va a cambiar según nuestro estado de ánimo. Lo que hoy vemos y mañana no, mis hermanos. Sino que tomemos la actitud del apóstol Pablo. ¿Cuál fue esa actitud del apóstol Pablo? 2 Corintios 5:6. Así que si vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más si quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. ¿Qué es lo que el Señor requiere de nosotros? Fe. Una fe genuina, una fe creciente, mis hermanos, para que esto haga en nosotros cambiar nuestro semblante de tristeza. Hay un salmo que dice: has cambiado mi lamento en baile. Parece ser un estado drástico de uno a otro, mis hermanos. Esto me lleva a mi tercer punto, mis hermanos. De camino a Emaús, Jesús vio corazones tardos. Estos dos varones mostraron su tristeza, su incredulidad, ya que no aceptaron o creyeron las palabras de las mujeres de lo que ellas percibieron en el sepulcro. Lucas 23:24 dice: y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto que habían tenido visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. ¿Estos hombres habían escuchado este mensaje? Sí lo habían escuchado, mis hermanos. Entonces, ¿te has encontrado alguna vez con una persona que te dice, o que le dices, o que le compartes de una manera y de otra, y no lo sacas de su necedad? ¿Han compartido alguna vez? ¿Y que le han dicho? Mira, las cosas son así, la palabra dice esto. Pues para estos varones, las mujeres les dijeron: nosotros pudimos percibir esto, fuimos al sepulcro, estuvimos ahí. Sin embargo, ellos no creyeron, mis hermanos. Ellos siguieron manteniéndose en una misma postura. Y eso es terrible, mis hermanos. ¿Qué es lo que reflejaban estos dos varones? Y que reflejan mucho en nuestra vida también, mis hermanos. Una tristeza, sí, pero también un corazón duro. Un corazón que no permitimos que llegue la luz de Cristo en nuestras vidas, y por eso nosotros somos también tardos para creer. Y dice Lucas 24:25, vean cómo le responde Jesús. Entonces él, refiriéndose a Jesús, dijo: oh insensatos, en otras palabras, mis hermanos, oh tontos, torpes, les estaba diciendo, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Jesús estaba hablando, mis hermanos, todo lo que ya estaba dicho. Jesús les anunció incluso su muerte, mas sin embargo a lo mejor ellos querían no escuchar esas palabras para no llegar a la realidad, pero cuando llegó la verdad de que Jesús ya no estaba ahí, ellos, como no escucharon las palabras con un corazón entendido, no querían aceptarlo. Por ello, Jesús les reitera, yéndose hasta los profetas para confirmarles que le era necesario, pero como tenemos corazones tardíos, nos olvidamos fácilmente, hermanos. Dice el versículo 26: ¿no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y les hace una recapitulación desde entonces, desde que anunció el acontecimiento y lo que a él le sucedería, versículo 27. Comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Es difícil, hermanos.
Nosotros podemos escuchar un sinfín de mensajes, puedes venir, leer la palabra. El problema es cuando tu corazón está totalmente cerrado, no vamos a entender. Nos repetirán una y otra vez y no vamos a entender. Entonces, mientras usted y yo estemos de camino a la eternidad, usted necesita seguir caminando con Cristo, no siendo tardo de corazón, o dicho de otra manera, no siendo incrédulo a la palabra, porque cuando somos incrédulos, por tanto, no lo obedecemos, ¿verdad? Escuche cómo este ejemplo bien claro de caminar con el Señor. En el Antiguo Testamento hay una enseñanza muy clara, mis hermanos, de este varón que caminó con el Señor. Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios. Versículo 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó. ¿Sabe usted cuántos años vivió Enoc? 365 años. Y él tuvo un contraste, mis hermanos, porque él estuvo constante en su persona y con su familia, con Dios. Él no tuvo un corazón tardío para con Dios, para que hubiese renegado Dios de él. No, él no siempre estuvo con Dios constantemente. Y esa es la exhortación para nosotros: el no ser tardos de corazón, el obedecerlo, el vivir en su palabra. Fíjese cómo este hombre trascendió que hasta en el Nuevo Testamento, en la carta de Hebreos, capítulo 11, versículo 15, vea cómo lo describe, porque es una enseñanza para nosotros. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Escúchame esto: y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué es lo que quiere ver Dios en nosotros? Nuestra vida, nuestro testimonio, el ser obedientes, agradarle a Dios en todo. Hermanos, yo no sé cómo está la vida de cada uno de nosotros, pero pregúntese: ¿estoy agradando a Dios en toda mi manera de vivir? En toda. Eso es para reflexionar. Esto me lleva a mi conclusión, hermanos. Jesús tuvo un tiempo considerable para caminar con Cleofas y con el otro. Por ahí dicen que el otro puede ser la esposa de Cleofas, pero no es así, es cierto. Pero en ese caminar ellos iban a un punto determinado. Dice en Lucas 24:28, la parte A, y se llegaron a la aldea a donde iban. Hermanos, si hay algo muy importante es que Jesús siempre va a respetar tu decisión, porque dice que cuando llegaron. Al parecer llegaron al lugar hasta ahí. ¿Y qué nos dice la segunda parte del versículo 28? Y él, refiriéndose a Jesús, hizo como que iba más lejos. Hermanos, en ti está el querer que Él se quede contigo o que se vaya de paso. Estos varones dicen que tomaron la actitud, pero ¿cuál actitud? Quizá porque ya terminaba el día y era parte de la cultura hospedar, hermanos. ¿Saben a qué horas terminaba el día para los judíos? 6 de la tarde. Es probable que a lo mejor fuesen 4 de la tarde, 5 de la tarde, y por eso Jesús hizo como que Él iba más adelante. Mas sin embargo, ¿qué dice Lucas 24:29? Mas ellos lo obligaron a quedarse diciéndote: quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Hermanos, Jesús es un caballero, por ahí dice, Él va a respetar. Si tú no le invitas, Él se va a ir de paso. Si tú no le dices: aquí está mi corazón, que es la moral, Él se va a ir de paso, hermanos. Pero si tú le dices: quédate, Él va a llegar a ti, va a entrar contigo, va a entrar a tu vida. ¿Qué nos dice Lucas 24:30? Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y los dio. Cuando Él tomó el pan, hermanos, Él atrevidamente ocupó el lugar del dueño. ¿Quién es el que debería partir el pan? El dueño de la casa.
Sin embargo, Jesús tomó el pan, tomando el lugar del dueño, para bendecir el alimento y para partirlo. Eso fue suficiente para hacerle recordar quién era Él entonces, mis hermanos. Dice Lucas 24:31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vida. ¿Cuántas veces no vieron a nuestro Señor Jesucristo tomar el pan, bendecirlo? ¿Cuántas veces no lo habían visto? Hasta la última cena del Señor, hermanos. Por eso ellos les fue claro cuando Él hizo eso. ¿Sabe? Hace un momento yo les citaba ese pasaje de Juan, creo que es el capítulo 24, cuando Pedro, Natanael, Tomás y los demás, los hijos de trueno, los hijos de Jacob, que estaban compartiendo con Él, que habían regresado a la pesca y que no habían pescado. No, Jesús les vuelve a decir, vamos adentro. Y aventaron la red y volvieron a pescar demasiado. Y Jesús se quedó a la orilla. Pero dice que Pedro se ciñó, se volvió a vestir, se aventó al agua y nadó hasta la orilla, mis hermanos. Cuando nadaron hasta la orilla, Jesús ya estaba cocinando. Y cuando Jesús bendijo, ellos no se atrevían a preguntarle, pregúntale tú o tú, dile que sí es el maestro. Pero ya sabían que era Jesús. Jesús ya había resucitado. Así como con estos varones, hermanos, Jesús está dando señales de nuestra vida. Jesús ya resucitó. Jesús está con nosotros. ¿No dijo así? ¿Qué nos dice en Isaías? Su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué dice Mateo 28, 19, 20? Estaré con ustedes algunos días, todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros. ¿Cuál es la aplicación de mi mensaje, hermanos? Hermanos, no basta con venir a la iglesia. No basta con que dejes de pecar. No basta con que quieras vivir en santidad, si no anhelas verdaderamente a Cristo. Si no lo anhelas, no basta. Escuche cómo fue la experiencia de ese reencuentro en la vida de Cleofas y del otro con Jesús. Lucas 24:32, y se decía el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. ¿Dónde vas a encontrar tú que tu corazón se enardezca? ¿En la tele? ¿En el celular? ¿En las novelas? ¿En tus pláticas? ¿En tu trabajo? ¿Quedándote en otro lugar? Cuando hables la palabra, hermanos, cuando abras tu Biblia, cuando tú la leas, tu corazón se debe de enardecer. Es ahí, mis hermanos. Es ahí donde las cosas deben de cambiar. Dice que su corazón ardía por lo que ellos recordaron. Entonces, ¿cuál fue la actitud de ellos en ese momento? El saber de Jesús, el reconocer a Jesús, mis hermanos. ¿Qué hicieron? Versículo 33. Levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Hermanos, cuando hay momentos críticos en tu vida o momentos que te marcan, esos son los momentos en los que hay que tomar esos cambios de actitud instantáneos. ¿Qué hicieron ellos, mis hermanos? Levantándose en la misma hora. Ellos tenían que regresar. La tarde terminaba o el día terminaba, mas sin embargo, ellos regresaron. Tú te ves sumergido en problemas, en necesidades, en enfermedad, en que no puedes solo, pero no regresas. A veces seguimos afuera, lamentándonos, tirados en la pudredumbre, pero no queremos regresar a los brazos del Señor. Estos varones, mis hermanos, regresaron, levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén. Versículo 34. ¿Qué decían estos varones? Ha resucitado el Señor verdaderamente. Eso es lo que decían. Y ha aparecido a Simón, reconocieron todo lo que las mujeres habían dicho, pero porque vieron. Qué difícil es eso. Por eso el Señor dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Amén. Son dichosos, hermanos. Versículo 35. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. La única manera de conocer a Jesús en tu vida es a través de tu caminar o de tu comunión íntima con el Señor.
¿Cuándo? Todos los días. Si no lo experimentas, nunca le vas a conocer, mucho menos le vas a contar. Dice el Salmo 25, versículo 4: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Eso sea una verdad. Anhelas, esperas en el Señor todo el día. Hermanos, no sé de qué camino vayas tú, si vas en el camino de Maús, vas en el camino del desánimo, vas en el camino de la frustración, vas en el camino de la rebelión, o vas en la senda del Señor. No sé cuál vayas, pero volvamos al camino. Jesús dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Te ruego, Padre, que endereces nuestros caminos. Te doy gracias, Señor, también porque a través de Cleofas y el otro